Noti 1630. Bueno, yo me alegro que el noticiario de titulares haya terminado con ese intercambio de Alejandro García Padilla con Carmelo Ríos. Alejandro tiene toda la razón. O sea, y la jefa de servicios generales tiene toda la razón en hacer la declaración jurada. Porque si un soplapote de una oficina, sabrá Dios si estaba mandado o no estaba mandado por su jefe, puede intervenir a favor de un contratista para que le otorguen la buena pro de una subasta que se adjudicó a otra persona o otra entidad que licitó mejor, eso tiene que parar. Y si Rodríguez Aguiló no entiende eso, es mejor que vote a todo su personal y empiece de nuevo. Y si él fue el que ordenó al empleado, y créame, si se hace una investigación seguida van a cantar como pajaritos, hay que ver por qué, cómo y cuándo y quién otorgó donativos políticos. Yo creo que esto es mucho más serio de lo que parece y empiezo contigo, Breida. Dávila, nosotros estábamos también aquí antes de entrar a radio dialogando sobre la noticia. En efecto, ¿verdad? Esto se tiene que investigar y la responsabilidad de los funcionarios no puede ser delegada, eso lo sabemos todo. Se tiene ya la funcionaria, ¿verdad? Presentó lo que tenía que presentar, tienen que investigarlo, lo tienen que trabajar y bueno, pues el legislador va a tener que entonces verificar con sus empleados de qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Y si en efecto esa llamada se hizo y quién la hizo. En este sentido, ¿verdad? Yo pienso que lo que tiene que ver con este tipo de asuntos, que son asuntos bien delicados, especialmente cuando vienen de subalternos, ¿verdad? De cualquier funcionario electo o no electo, se tiene que trabajar, ¿verdad? Con la debida diligencia, pero también con el debido cuidado. Esa es mi opinión. Y yo creo que en eso, Daniel, lo que le corresponde al gobernador no es decir, bueno, Rodríguez Aguiló ahí que hable. No, gobernador, es su funcionaria, es la jefa de subasta suya. ¿Sabe qué? A usted lo que le corresponde es hacer un referido inmediatamente, el referido de la declaración jurada de la funcionaria a justicia, para que justicia haga la investigación. Eso es lo que corresponde. Y si no hay nada, no hay nada. Pero aquí amerita una investigación. En eso, Daniel. En efecto, Luis, me parece que es una buena oportunidad para establecer contraste con las decisiones que toman los otros cuerpos legislativos, como en el caso del Senado, en el cual cuando se acusa a senadores ¿verdad? Con varias declaraciones juradas, varios testigos y testimonios, pues básicamente se barre debajo de la alfombra y se obvia hacer el debido proceso y la diligencia de hacer la investigación. Yo no quiero, ¿verdad?, insinuar o decirle que la empleada que le dé 100% de credibilidad a la empleada, porque he visto, ¿verdad?, en ocasiones personas que a veces se abrogan el tener un poder de o venir un mandato de alguien. Pues si eso ocurrió, hay que votar a ese funcionario. Exactamente, a eso voy. Ya está. Pero entonces, eso requiere hacer una investigación, ¿verdad?, según corresponde. Citar a la empleada, citar a los testigos y tomar las cosas, ¿verdad?, de forma seria y no hacer una pantomima como lo que hace el presidente del Senado actualmente cuando se le presentan casos parecidos. Exacto. Y en eso, sobrino, tú fuiste jefe de una agencia. Tú sabes lo engorroso que es tener que bregar con los alcahuetes que pueda haber en la legislatura empujando a su cliente o a su gente contra un jefe de agencia. Yo creo que eso no debe pasar nada más. No, y deberíamos tener una cultura donde se entienda que uno puede ser un político electo, pero hay ciertas rayas que simplemente no se cruzan o no se tocan. Yo te estaría mintiendo si yo te digo que en mi tiempo en el gobierno yo no recibí llamadas de legisladores o alcaldes o de personas de su equipo preguntando o haciendo recomendaciones o expresando su apoyo espiritual a cierto candidato a un empleo
o a cierto contratista que estaba tratando de ganar un contrato. Y en todos los casos, pues uno muy profesionalmente decía, muchas gracias, pero este proceso no está sujeto a intervención, y si continuamos la discusión, pues entonces la persona queda descalificada y ahí se queda. No sé los casos de este caso en particular, de lo que dijo la administradora de ASG y de lo que ahora también alega el representante Rodrigo Aguiló o la persona en su oficina. Eso lo atienden ellos. Lo que sí yo diría lo siguiente: aquí a veces cuando pasan estas cosas hablamos tanto de que hay que investigar, hay que someterlo ante la ley. Tampoco tenemos que usar fiscalía como recursos humanos para el gobierno, y yo no creo que es muy difícil uno poder esclarecer si en efecto un empleado se cruzó la raya y pues lo vota y ya. También es, porque a veces llevándolo hasta la última escala es lo que obstruye que se tome acción o se imponga algún nivel de disciplina. Vamos al próximo tema. Rosselló le pide al líder republicano de la minoría en la Cámara que baje franco y que ponga por escrito la cuestión del estatus, mientras que el caníbal dice que le escribe ahí que a un tal Paul Weiss, yo no sé qué, me suena el nombre, pero no sé quién, y que los republicanos son sus amigos y aliados. Breida. Dávila, pero es que este asunto, cuando tiene que ver con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, nosotros ya de harto sabemos por dónde él va. Él, todo lo que tiene que ver con obstaculizar cualquier tipo de proceso que tenga que ver con el estatus de Puerto Rico, él es el number one. Él es el rey, el príncipe, quien lleva y quien manda. Y eso lo sabemos todos los puertorriqueños, Dávila, porque es que viene de tiempo. Y todos también sabemos que cualquier medida, sea la gestión que se está haciendo ahora, que por primera vez vemos algún tipo de consenso, Dávila, ni siquiera cuando él ve que congresistas que de uso y costumbre lo apoyan o apoyan las posturas de los estadolibristas y del Partido Popular, él viendo que esas personas también están siendo parte del proceso, como quiere obstaculizar. A mí esto no me sorprende para nada, Dávila, y yo creo que es parte de lo que se tiene que poner en la ecuación cuando se hace cualquier tipo o se intenta cualquier tipo de avance en cuanto a la descolonización de Puerto Rico. Bueno, en eso te traigo a ti, Rosselló, ¿tú crees que le van a contestar? Yo no creo que le van a contestar. ¿Qué tú crees? Pues mira, no sé si le vayan o no le vayan a contestar, pero me parece que lo que está haciendo es correcto. O sea, no es coincidencia de que por primera vez vemos a estos congresistas que, como bien dice Breida, tradicionalmente han estado aliados al Partido Popular, al status quo y al no mover la cuestión de determinación del estatus político. Los vemos ahora haciendo lo contrario y moviendo un proyecto para específicamente sacarnos de la cláusula territorial, ya sea la independencia, república asociada o la estadidad. Eso es algo que quizás Aníbal todavía, en su estilo del pasado, no se ha dado cuenta de ese cambio, que es un cambio que viene por la población de Estados Unidos, cómo ha cambiado con la emigración. Tenemos una base ahora latina activa en los diferentes estados, poniendo presión a sus representantes y senadores, y eso es algo que pesa. En ese caso entiendo que la movida de Ricardo es encaminada a ponerlo entre espada y pared, es decir, toma una posición porque tú sabes que tú tienes un electorado que le interesa ese tema, que quiere saber sobre ese tema. Yo coincido contigo que esa es la posición correcta. Primero, porque tienes un interlocutor que no es confiable, que es José Delgado. Y en segundo lugar, porque tú quieres saber dónde está. Pero ciertamente en eso, sobrino, Rosselló no tiene mucho que hacer porque él es demócrata. Eso le corresponde al Partido Republicano resolver, y el ala estadista del Partido Republicano. Que Aníbal Acevedo Vilá, un socialista antiamericano, soberanista, sea el que controle el Partido Republicano, una vergüenza para el PNP, una vergüenza. Bueno, yo no, la realidad también es que a Aníbal a veces le gusta jactarse de cierta influencia y cierta credibilidad que pues
cuando uno averigua, pues no siempre está ahí, ¿verdad? Así que en esa medida, pues no voy a dedicarle mucho tiempo al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, pero en términos de Ricky, pues está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Creo que eso demuestra unas virtudes del proyecto que él y los otros delegados congresionales han hecho con la delegación extendida, que incluye personas que son republicanas, que ante el mutis que hemos visto del Partido Republicano local, y lo digo yo como un republicano, o por lo menos con simpatías republicanas, hace lo que tiene que hacer. Cuando uno escucha a un congresista o a quien sea hablar estupideces sobre Puerto Rico, pues uno debe corregir o preguntar que aclare, o pedir que aclare su posición. Y cuando uno ve las expresiones que se publicaron en el periódico, pues son estupideces. Claro. Y yo no creo, sí, pero eso fue McClintock. Yo no creo, o sea, yo estoy seguro que una vez, si le contestaran, Rosselló va a ripostar para atrás y lo va a poner por Claro, escrito. claro. Mira, yo una vez tuve una reunión con el congresista Rob Bishop, y él me expresó su simpatía por la estadidad, pero que él entendía que nosotros no podíamos seguir peleando contra la Junta por X, Y, Z, y me hizo todo un argumento, y al final del argumento dije, con todo el respeto, está mal. Pero a veces uno ve una actitud como que porque te lo digan en inglés y te lo diga una persona de allá, pues tú te tienes que callar la boca. Pues no, tú tienes todo el derecho de debatir de para atrás, de la misma manera que tú debates con todo el mundo en esta isla. O sea, no hay nada. Estos no son personas que son como Moisés bajando la montaña, tirando relámpagos. Simplemente están dando su opinión y tienes todo el derecho de debatirla. Bueno, vamos a ir al Supremo. El Supremo ha dado para atrás, ordenó bajar la curva, pero no resuelve el problema fundamental, que es la metodología del examen, la deseabilidad del Estado, la injusticia de lo que es ese examen completo, tratando después de 3 años. Los abogados, muchos de esos estudiantes, se meten en unas deudas brutales de préstamos estudiantiles para hacer su carrera. Y el Supremo no ha entendido eso. En 40 años después de que yo me gradué, siguen con la misma vaina en los 70, en los 80, en los 90, a principios de esta década, la otra 5 décadas. Estamos entrando en la 6ª década y todavía el Supremo no entiende ni quiere aceptar el problema fundamental que tiene como rector de la profesión legal. Breida. Dávila, es que este asunto de la reválida de derecho, ¿verdad? Que todos aquí tenemos algún tipo de standing para opinar. Es complicado, Dávila. Yo creo que hay que dividirlo por partes. Voy a empezar. El área de la academia, ¿verdad? Porque no podemos perder la perspectiva de que estas reválidas lo que están buscando, entre comillas, ¿verdad? Es medir conocimiento, ¿verdad? Y la aptitud que puede tener el profesional para desempeñarse, ¿verdad? En esa profesión que seleccionó, que necesita esa licencia. Entonces, yo me pregunto, las escuelas de derecho en Puerto Rico, el filtro que están utilizando para la aceptación de los estudiantes, porque una vez ya ese estudiante entró en la escuela, claro que va a asumir unos gastos y las escuelas graduadas son costosas. Entonces, por ahí puede comenzar el asunto, Dávila. Yo creo que es una responsabilidad compartida. En cuanto al examen, todos sabemos, la realidad es que la reválida de derecho es una reválida que es agotadora. El proceso de estudio es un proceso único y que requiere, ¿verdad?, del profesional encerrarse, literalmente, Dávila, para tú poder pasar esos exámenes. Y obviamente, cómo el Tribunal Supremo atempera, ¿verdad? Yo creo que esa es la palabra que deberíamos utilizar, a las nuevas realidades en cuanto a la necesidad de abogados, a la necesidad de la preparación, de cuáles deben ser las cualificaciones. Yo creo que eso es algo que se tiene que analizar con detenimiento. Eso no puede ser, mira, en esta última reválida pues no la pasaron esta cantidad, porque la verdad es que la reválida en Puerto Rico siempre ha sido bien difícil y nunca ha habido un % así, ¿verdad?, exagerado de personas que la aprueban. Así que yo creo que esto es un asunto que se tiene que tratar con cuidado, ¿verdad?, con inteligencia y que no sea algo como para resolver el ahora, sino algo
ya para atender, pero también de una manera prospectiva. Bueno, y en eso, ¿qué tú crees, Ruse? Pues mira, estoy de acuerdo con los compañeros en que realmente no puede ser un parcho, no se puede coger y atender el asunto con bajar la puntuación límite para pasar la reválida, sino que es un ejercicio más complejo y que debe tomarse más en serio. Porque yo creo, en mi opinión, que no solamente es el evaluar el mecanismo y el examen como tal, y la forma en que se lleva a cabo ese examen, la presión psicológica que pone sobre los estudiantes, la presión física y mental de meses de estar estudiando. No solamente pues reevaluar eso, sino que también hay que reevaluar las escuelas de derecho que actualmente existen, porque muchas veces estos exámenes de reválida lo que buscan es ser un filtro, un sedazo para pues limitar quizás el número de abogados que hay en la profesión. Me parece que para eso tú tienes las escuelas de derecho que deben ser más estrictas en sus métricas para entrar a la escuela de derecho como tal. Deben exigirle más a sus catedráticos. En mi experiencia, yo fui a la UPR, no sé cómo serán las privadas, pero hubo muchas clases, muchos cursos en que pues dieron mucho que desear, y me parece que y en parte es porque tenían una cátedra y se sentían intocables. Me parece que es un ejercicio que se debe hacer a multinivel y con seriedad, como dicen los compañeros. Bueno, yo te puedo decir, sobrino, por lo menos yo estuve hasta el año pasado yendo a los cursos de educación continua, y me consta la calidad de los profesores en muchos de los casos. Y te puedo decir que el problema no está en las escuelas de derecho. Puede que haya uno que otro curso que no tenga el mejor profesor disponible, pero el problema está en la medición, en una medición que es antipedagógica, que no mide realmente lo que sabe el estudiante, y que hay que repensarla completamente. Debe haber una medición práctica, debe haber algún tipo de periodo de práctica que tú tengas, como son los internos básicamente, y eso ayuda a congestionar, porque ayuda a los casos pro bono, ayuda, hay una serie de cosas que tienen que hacer, que requiere un análisis profundo de parte del Supremo. Sobrino. Hay muchas opciones. Yo no sé si la reválida continúa en el mismo formato que yo la tomé. Si es el mismo, definitivamente hay áreas de oportunidad para hacer una prueba que sea más efectiva en confirmar conocimientos básicos de un estudiante, y que no imponga el mismo nivel. Porque también parte de la crítica es que el formato se presta a subjetividad, excepto en la parte de opción múltiple. Pero yo en algo voy a estar en desacuerdo contigo, Luis, y creo que Daniel estaba en esta línea. Las escuelas de derecho también tienen que abrocharse el cinturón un poco más apretado en términos de admitir estudiantes. Yo sé que hay una presión de que tienes que tener cierta matrícula para poder cubrir todos los gastos, etcétera. Pero están graduando personas que no tienen nada que ver sentándose con una reválida. En la realidad. En ese sentido, sí. En ese sentido, es como las escuelas de comunicaciones. En Puerto Rico hay 25,000 bachilleres en comunicaciones y menos de 250 plazas reales en periodismo. Y nota como, por ejemplo, en Puerto Rico hay una necesidad clara de más médicos, pero eso no implica que la escuela de medicina está dejando a cualquiera sentarse. No obstante la necesidad, porque estás bregando en ese caso con vida y muerte. Pues el derecho hasta cierto punto está bregando con propiedad y libertad, que son asuntos de alta importancia, ¿verdad? Así que hay que añadirle un poquito más rigurosidad a la parte de a quién se acepta en la escuela. Y yo sé que pues decirle a alguien, mira, lo siento, pero tú no estás preparado para esto, pues suena a veces antipático, especialmente en un mundo como hoy, donde le tienes que decir a todo el mundo que puede hacer lo que le dé la gana. Pero hay límites. Bueno, déjame decirte, en toda justicia con el Supremo, yo creo que el haber bajado la curva es un paso positivo, porque permite que 79 más entren, y es un paso justo. Pero ciertamente es importante que el Supremo por primera vez le meta mano a esto. Esto es un paso adelante de parte del Supremo, reconociendo, o sea, el mero hecho de que por mayoría no por unanimidad, hayan determinado bajar la curva, demuestra que tiene que haber habido un debate fuerte
en ese pleno sobre que tienen un problema, tienen un tostón en las manos, lo tienen hace décadas. ¿Cómo van a trabajar con eso? Bueno, yo espero que no sea como la educación jurídica continua, que estuvieron casi 20 años estudiándola, ustedes recordarán, o con la cuestión del pro bono, que le han metido un reglamento ahí sin haber consultado a nadie. O sea, yo espero que cuenten con toda la comunidad y que hagan lo que tienen que hacer, que es mejorar. No es que se elimine la reválida, es que sencillamente para poder tú obtener la licencia debe tener una serie de requisitos que no necesariamente impliquen el terror de treparte allí un día, 2 días, lo que fuera. Así que tenemos esa notita. Vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos, vamos a analizar entonces lo que ha sido esta semana y un poquito del caso de las vistas del Congreso sobre el golpe, la intentona de golpe de Estado del 6 de enero. Regresamos. En Noti 1630 analizan las figuras que tú conoces. Normando Valentín, Ferdinand Pérez y Carlos Mercader. Luis Dávila Colón, Alejandro García Padilla y Carmelo Río. Alex Delgado, Carmen Jovet e Iliana Rivera de Liz. No hay estación de radio en Puerto Rico que tenga la cantidad y variedad de analistas y periodistas que tenemos nosotros. Somos Noti 1630, primera fiscalizando. Aquí se señalan las cosas como son y como ocurren. Una reforma del país, una reforma del gobierno. ¿A quién se la podemos encomendar? Esa es otra pregunta. Porque el que se la encomienden le van a disparar. Qué sé yo qué, y es un contratista y se va a ganar tanto. Y bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer en Puerto Rico? Nos vamos a quedar en la discusión, en la pelea eterna y no nos vamos a sentar. La asociación y la federación tienen unos problemas serios de representación de sus maestros. Y entre ellos se están buscando ver quién es más protagonista de quién. A las 10 de la mañana tú escuchas Pelota Dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader por Noti 1630, primera fiscalizando. Presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. Oriental, Supermercados Econo, donde mejor se compra, con el auspicio de ASC, los expertos en seguro compulsorio. El jackpot del encanto, tú también puedes ser un ganador. Solución Financiera, donde tu dinero vale más. Búscanos en solucionfinancierafg.com. Y Vanilla Gift Card, regala libertad de escoger. Centro Naturista de Guaynabo, del mundialmente reconocido naturópata licenciado Javier F. Tonos, con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos para pacientes de todas las edades con condiciones degenerativas como cáncer, artritis, enfermedades del hígado, gastrointestinales, diabetes y más, suplementos naturales de uso profesional y tienda virtual. Centro Naturista de Guaynabo, a la vanguardia en medicina natural, Avenida Esmeralda número 5, Guaynabo, abierto de lunes a sábado por cita previa, 287-1825 y en la web centronaturistadeguaynabo.com. 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 8 décadas llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito. Son 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. Suiza, alimentando el corazón de Puerto Rico. ¿Necesitas una enfermera, una ama de llave? ¿Necesitas un médico, pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos? En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares. Hospicio La Paz. Llame gratis al 1-800-981-0032. 1-800-981-0032. Yo quiero Point Guard.
muchacho. Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde en Noti1, Héroes de Puerto Rico, un espacio presentado por veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana, celebrando sus 100 años, donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias. Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Noti1 por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por Noti1.com. Econo, donde mejor se compra. Mayonesa Hellmann's original, oliva o light, envase de 30 onzas a $3.85 cada uno. Sazón Nor variedad, caja de 32 unidades a $2.78 cada una. Agua Econo, paquete de 24 botellas de 16.9 onzas a $2 por $5. Pernil de cerdo delantero con hueso congelado, Estados Unidos, a 65 centavos libra. Chef Boyardee, espagueti con albóndigas, bifaroni, lata de 14.5 o 15 onzas a $6 por $5. ¿Estás buscando servicio para tu sistema de alarma y cámaras de su casa o negocio y cuando llama a su compañía actual? Lo sentimos, su llamada no puede ser procesada en estos momentos. Act Security te deja saber que está aquí con el teléfono 570-55. Llama ya 570-55 y consúltanos sobre las excelentes ofertas en cámaras y alarma desde $42.99. Recuerda 570-55. Act Security. Suiza, 80 años contigo. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Luis Dávila Colón tiene a varios en La Mirilla por Noti 1630. Minutos y estamos de regreso con ustedes. Y como hacemos todos los viernes, ponemos en perspectiva la semana. Este es el resumen de noticias que fueron noticias del sábado 4 al viernes 10 de junio. El fin de semana pasado y el lunes concluyó básicamente con todavía las secuelas y las reacciones al proyecto de estatus enmendado. El PIB sacó las garras fascistas y pidió prácticamente ciudadanía americana y fondos federales y todo eso. La Pava sacó la estrategia del unicornio contra la estadidad. Aníbal Acevedo Vilá dijo que los republicanos son sus aliados y amigos. Y, mientras tanto, se ventila en los tribunales, en la Corte Federal nuevamente, un nuevo caso por la igualdad de Medicaid. La Junta de Control Fiscal, la dictadura que rige a Puerto Rico, le dice no a la amnistía del IBU para lo que son los artículos huracanados y no a los subsidios a las alcaldías. Los republicanos en la Cámara dan razones racistas para oponerse a la estadidad. Ni un republicano todavía apoya el borrador de estatus. Y es bueno señalar que el proyecto de Darren Soto y de Jennifer González tiene el apoyo de 20 republicanos. Este todavía no. Soros compró 18 estaciones de radio en Estados Unidos y se formó una pelotera porque compró a través de un grupo, ¿verdad?, de demócratas activistas, Radio Mambí. Soros también metió millones para la independencia de Puerto Rico, eso ha salido también, y en Estados Unidos invirtió más de 40 millones para elegir fiscales que procriminales. Rosselló pidió a republicanos que bajen franco. También se agrava el Puerto Rico vacío esta semana. Bajaron las matrículas de las escuelas nuevamente y no hay suficientes amas de llave para atender a los ancianos. Alexandria Ocasio-Cortez habló pestes de la Comisión Estatal de Elecciones y del sistema electoral en Puerto Rico. El fin de semana pasado, la prensa ejecutó 3 stagings o montajes con el abucheo de ciencias médicas a Pedro Pierluisi, el show de Eliezer Molina en Las Vistas y el show del cineasta contra la escolta de Romero, que no sé en qué terminó eso, si alguien sabe. El Nuevo Día aseguró que sus fuentes federales dicen que van detrás de la familia Pierluisi en Fortaleza. La ciudadanía de Estados Unidos en la República es el tostón del proyecto. Los Fabiolitos salieron nuevamente culpando al gobierno de los brotes en COVID. El vocero culpó a Pierluisi por la inflación
el consumo de la gasolina bajó 20%. La gasolina ya está a cerca de 1.35 el litro. Se secaron las ventas de autos en mayo. Miguel Romero enderezó la finanza del municipio de San Juan. El Supremo tuvo que bajar la curva de la reválida. El comité del Congreso del golpe, la intentona de golpe de Estado del 6 de enero, describió la intentona como un golpe fraguado por Trump. La inflación se ha trepado a 8.6% y el Tribunal Apelativo declaró inconstitucional el colegio médico y obviamente Ramón Rosario se está hartando porque todas las profesiones están llevando todos los casos en contra de las colegiaciones y todos los está ganando. Faltan los ingenieros todavía. Yo no sé si Ramón ahí representa ingenieros, pero ciertamente el Supremo es quien ha determinado todo esto. Así que esas son las noticias. Empiezo contigo, sobrino, sobre cuál es la noticia de la semana y la mayor influencia. Bueno, yo creo que el tema lo tocamos un poco al principio del programa, pero el asunto de la inflación es definitivamente para mí el tema del momento, especialmente porque cuando hay estrechez económica y cuando se ve afectado no solamente tu estilo de vida ahora, sino que no ves un liderazgo que entiendas capaz de atender la situación, eso es cuando típicamente los pueblos empiezan a entretener estupideces y populismos vacíos y no ver no ver más allá de las promesas de campaña, y creo que estamos llegando a unos puntos donde de nuevo se pueden comenzar a entretener estupideces nuevamente, simplemente como reacción a una situación económica adversa. Breida. Dos noticias tengo. Escogí también como Cristian la inflación. Creo que es preocupante. Se tiene que atender, ¿verdad? Con la debida diligencia. Y, ¿verdad? Uno como ciudadano te preocupa porque es esa incertidumbre del que va a pasar. Otra noticia, Dávila, que yo quiero, ¿verdad?, escoger como la noticia de la semana, es lo que tiene que ver con el asunto del Puerto Rico vacío y la baja de las matrículas en las escuelas y por ende también, por otro lado, la falta de servicios a las personas de edad avanzada en Puerto Rico. Yo creo que este asunto a veces se lleva de una manera como solapada. Se menciona, pero no se abunda, ¿verdad? Como dice Cristian, a veces cuando hay inflación, entonces nos ponemos a hablar de cosas que en realidad no tienen ni por qué hablarse. Y los asuntos medulares, Dávila, que realmente van a repercutir en el Puerto Rico, no vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de 10, 20 años, Dávila. Hay una realidad demográfica. Casi no están naciendo niños. Y la población está envejeciendo. ¿Qué medidas estamos tomando como sociedad, mi gente, para hacer algo, para planificar? ¿Qué vamos a hacer? No, decidimos estar hablando de estos asuntos, como dice Cristian, populista, que a veces uno dice, pero ¿qué importa eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros viejos cuando nosotros mismos lleguemos a esa edad? ¿Cómo vamos a resolver? Yo creo que ese asunto hay que hablarlo. Daniel Rusey. Mira, yo estoy de acuerdo con los compañeros en cuanto a los temas más importantes. En primer lugar, como dice Sobrino, la recesión o el potencial de que haya una recesión está ahí. Recientemente el presidente del Banco Mundial dijo de que la guerra en Ucrania, los cierres en China y la interrupción en la cadena de suministro va a hacer que muchos países inevitablemente entren en una recesión. Y es un problema que está ahí, que no tiene nada que ver con el gobierno local, que es algo a nivel global. Y en 40 años no se había visto un alza en los productos ni en la gasolina de ese 8.6%. Y eso es de mayo. Yo quiero ver los de junio, que deben de estar peor. Y es un problema que afecta no solamente... O sea, afecta a todos los círculos sociales de la población, porque afecta desde el más rico hasta el más pobre.
porque todos tienen que comprar la comida, todos tienen que echar gasolina en una isla donde la transportación pública es básicamente inexistente. O sea que es un problema que afecta a todos los miembros de la sociedad. En cuanto a lo que comenta Breida sobre la población, eso es algo que todos los países industrializados, los países de primer mundo, están confrontando ese problema. ¿Por qué? Porque antes las personas tenían en promedio 3 hijos, lo que significa que la población iba subiendo. Luego bajó a tener 2 hijos. Ahí la población se quedaba igual porque los 2 que nacieron sustituían a sus padres cuando estos morían. Pero lo que estamos viendo ahora, y a mayor nivel de educación se ve más todavía, son familias en las que solamente tienen un hijo o deciden no tener hijos. Y eso inevitablemente va a llevar a una reducción en lo que es la población. Lo vemos en Alemania, lo vemos en Europa a nivel general, en Puerto Rico está ocurriendo y es un problema a largo plazo bien importante que se va a atender. ¿Cómo se va a atender? Ahí está el reto. Si continúa así, o sea, es más que a largo plazo, es a corto plazo. Si continúa bajando 5%, 6% la matrícula escolar, estamos hablando de unos 15,000 estudiantes, 14,000 estudiantes por año escolar. Prácticamente en 3 años o en 4 años, la matrícula de las escuelas va a bajar por debajo de 200,000. No les digo lo de las amas de llave. O sea, estamos hablando de que los que están en edad media y los jóvenes se están yendo, los viejos se quedan, no hay quien los cuide, no hay quien los proteja, no hay médicos para atenderlos, los poquitos, las escuelas se van contrayendo. Es una realidad que está atada en eso, sobrino, a lo que es todo el modelo social, económico del coloniaje en Puerto Rico. Bueno, y la falta también de oportunidades que surgen de ese modelo, ¿verdad? En la medida que todo tu ordenamiento está diseñado para solamente una cosa, que entiéndase fue manufactura barata, y el mundo cambia alrededor tuyo, pero tú no cambias con él, pues el resultado es lo que hemos visto también en otras partes de Estados Unidos. Lo que pasa es que allá tienen cierta flexibilidad que utilizan para mejorar sus condiciones, y lo vimos, por ejemplo, en un lugar como Pittsburgh, que hoy en día está en crecimiento económico y en un momento perdió 50% de su población, pero Puerto Rico no tiene esa misma flexibilidad porque está sujeto a unos vaivenes de política pública en los cuales no participa. También está el elemento cultural de que a las personas de mi generación hacia abajo no se les está enfatizando el ser padre o madre de familia como una de las metas de tener una vida plena. Nos enseñan a ser empleados solamente, a ser ejecutivos, a pensar en el trabajo y a ser productores, pero no nos enseñan la riqueza de la vida personal, y esa parte es la que me gustaría, ¿verdad?, que se pueda promover, y cada vez que me ponen el tema lo discuto, porque no puedes quejarte de que alguien no te dé lo que nunca le pediste, ¿verdad? Eso es lo que siempre le decimos a los nenes chiquitos. Pues hasta cierto punto a nuestra población no le hemos pedido como sociedad el elemento más básico, que es, por favor, reprodúcete para que la sociedad continúe. Esa parte se está quedando fuera, y es una que es puramente cultural. Completamente. Es cultural, hay un montón de cosas que estamos discutiendo. Bueno, vamos a ir a lo que son las vistas de ayer sobre el caso de la intentona de golpe de Estado el 6 de enero del año 21, cómo incide esto en la candidatura de Trump, cómo incide, y yo hago la distinción. Yo creo que lo que pasa en esas vistas no va a afectar al Partido Republicano, sí va a afectar a Trump. Empiezo contigo, Breida. Dávila, yo pienso igual que tú. En realidad, ¿verdad? Para mí no ha sido nada de sorpresivo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? A las circunstancias de que ahora mismo quien controla es el Partido Demócrata, vienen las elecciones ahora en noviembre. Yo siempre he sido cuidadosa con este tema de Trump, Dávila, y me explico. Cuando tú estás todo el tiempo atacando o de alguna manera diciéndole al elector, mira, este candidato es esto, aquello y lo otro. Los electores tenemos una manera rara
¿verdad?, de visualizar. Y cuando vamos a votar, ese voto a veces no surge como del razonamiento más profundo. Y hay que tener cuidado cuando se victimizan a los candidatos. Yo pienso que a veces el Partido Demócrata, esto es una crítica constructiva, peca de eso. Ha cogido al expresidente y están todo el tiempo con el puño sobre él. Y eso, yo pienso que en vez de ser negativo, lo que hace es que a los que sí lo apoyan, le dan más municiones y le da más efervescencia. Yo creo que hay que tener cuidado con estas cuestiones cuando tú empiezas a hacer estas vistas y empiezas a apuntar con el dedo, porque a veces el resultado a la larga no es el que necesariamente estás buscando. Y en este sentido, y con unas elecciones próximamente, ¿verdad?, ahí en un par de meses, yo al Partido Demócrata me andaría con mucho cuidado. ¿Y en eso, Rousseff? Pues mira, yo estoy de acuerdo con Breida. Las vistas realmente, en mi opinión, lo que van a hacer es victimizar al presidente Trump, y lo que va a hacer también es fortalecer esa base de seguidores que no importa lo que él haga o diga, lo van a seguir. Lo que están haciendo realmente con las vistas es haciendo leña del árbol caído, y como ella bien señala, eso se presta para pues plasmar a los demócratas como los bullies y a Trump como el que es la víctima de ese ataque. Me parece de que en nada va a beneficiar a los demócratas, porque a fin de cuentas le están haciendo el juego al otro sector republicano que no quiere a Trump y que está buscando la forma de descarrilarlo. O sea que véalo ¿verdad?, como se quiera ver. A fin de cuentas los republicanos saldrían ganando con ese circo que quieren hacer. Por un lado, seguidores de Trump porque se van a sentir, ¿verdad?, atacados y en cierta medida más apasionados con seguir a él, y el otro sector que quiere sacar a Trump lo ve como una oportunidad de plasmarlo como un candidato que no es viable. Cristian. Bueno, yo creo que la dificultad que tienen estas vistas sobre lo que ocurrió el 6 de enero del 2021 es que esencialmente todos conocíamos y nos enteramos qué fue lo que pasó el 7 de enero del 2021. O sea, aparte de quizá publicar mensajes de texto, emails muy bochornosos para algunas personas que tienen va a quizás tener impacto de arruinarle las carreras, en términos políticos de quién está a favor o en contra de Donald Trump, esas personas también se decidieron el 7 de enero del 2021. Lo que sí y en esa medida es diferente a lo que ocurrió con Watergate. Con Watergate la conspiración era de una complejidad que requería la investigación y que incluso incluyó participación bipartita genuina, porque todo el mundo estaba escandalizado y no sabía. Esto fue algo que pasó al aire libre. No creo que vaya a tener un efecto en los midterms para nada. Los demócratas ya están sepultados en ese sentido en el Congreso, en el Senado. Yo coincido contigo. Así que ese es, yo creo que la dificultad. A la misma vez tiene un valor documentar lo que ocurrió. Lo que pasa es que no creo que va a incluir algo más escandalizado de lo que fue ver mucha gente intervenir en el Congreso, ver muerte, ver gente disparada. O sea, eso no, ya lo conocíamos el 7 de enero. Bueno, yo les voy a decir algo, ¿verdad? Y esto es, desde el punto de vista de escribir la historia como corresponde, esto es necesario. Desde el punto de vista político, coincido con ustedes que esto no va a ayudar en nada, ni va a salvar el Partido Demócrata de la pela que se le perdió a Magollo en la de medio término. Sin embargo, soy de los que creo que esto es lo que se llama, no importa cómo, por más fanatizado que pueda estar, esto va a cejar filas con la base fanática trumpista, no le quepa la menor duda. Pero Trump no puede depender de ese 35 o 38% que es la base trumpista, porque necesita votos independientes y republicanos moderados. Y en ese sentido, le están haciendo un favor al Partido Republicano. ¿Y por qué le están haciendo el favor? Porque en la medida en que hagan que Trump no sea nominable, porque es que no puede ganar una elección, en esa medida abren la puerta a un potencial reto en primaria
a Trump, o a que Trump decida finalmente no correr, porque después de esto van a venir todos los líos legales que va a tener Trump, y que el partido republicano se renueve completamente a nivel de su cúpula. Ese es el favor que le están haciendo a los republicanos. Si los republicanos nominan a alguien que no es Trump, los republicanos tienen control del Congreso, tienen todas las de ganar en el año 24. Lo que están pidiendo los demócratas es que por favor Trump sea el candidato. Breida. De acuerdo. Yo pienso que todo esto que está ocurriendo se está pasando, ¿verdad? Como el resultado, porque no perdamos de perspectiva, ¿verdad? Que fue lo que ocurrió en aquel momento en el Capitolio, ¿verdad? Y que sí, había que investigarlo, eso no cabe duda. Pero, Dávila, yo de verdad tengo mi cuidado en este sentido, porque la realidad es que el elector que vota por Trump, yo te diría, y que he tenido oportunidad, Dávila, de hablar con puertorriqueños que cuando te hablan de Trump, lo hacen con una efervescencia y una pasión que literalmente te nubla el entendimiento. Sí, y esos son muchos de ellos los que van a matar al PNP, pero eso es otro cuarto de hora. No, Dávila, pero es que tú te sorprenderías. Yo conozco personas, conocidos míos, que no son ni estadistas ni PNPs. Específicamente personas que militaban aquí en Puerto Rico en el Partido Popular e independentistas, que cuando se mudan a los estados allá, de momento son los más capitalistas y son pro-Trump, pero radicales, que yo como estadista y como nuevo progresista yo no lo entiendo, pero pues esas son las cosas, esas son las dinámicas, Dávila, que se dan dentro de la mentalidad del elector, que es a lo que yo me refiero. Daniel. Mira, estoy de acuerdo con lo que ambos han dicho, de que a quien beneficia esto, ¿sabes? A fin de cuentas es el Partido Republicano. En el caso de Trump, porque pues fortalece su base y le da momentum. Yo entiendo que lo que hubiese sido mejor es simplemente ignorar al presidente Trump en el caso demócrata. Y también le da fuerza al otro sector de utilizar esto en cierta medida para debilitar esa base de centro y esa población de centro que no se identifica con un lado ni con otro, que no es demócrata ni republicano y que se decide a última hora y le permite coger de esos votos para quizá en el 2024 ganar una elección. Pero eso solamente ocurriría si tienen otro candidato que no sea Trump, porque ya Trump es demasiado polarizante. Que hay un sector latino que se simpatiza con el sector republicano, no me extraña. Yo soy republicano, no seré trumpista, pero soy republicano y sé y entiendo por qué muchas personas, específicamente en Florida, que vienen de unos estados, de unos regímenes dictatoriales, pues le huyen como el diablo a la cruz a todo lo que sea demócrata, porque lo asocian con socialismo. O sea, que no me sorprende que haya seguidores. Y eso se está dando en Florida con la comunidad boricua. Sí. La comunidad boricua, que era predominantemente aquí demócrata, se está convirtiendo, se está transformando, está haciendo transfuga, o se declaran independientes o están brincando al partido republicano. Pero déjame decirte, no son tanto trumpistas, son desantistas, son de DeSantis, ¿ok? DeSantis ha hecho mucho por traer mucho puertorriqueño y mucho hispano a las filas del Partido Republicano. Sí. Y es esa. O sea, en la medida en que un DeSantis puede entrar, o cualquiera otro que no sea un Trump, en esa medida las oportunidades del Partido Republicano de copar son mucho mayores. Mucho mayores. Y esa es son las, ¿cómo se llama? Consecuencias no previstas por el republicanismo, por el Partido Demócrata cuando hace esto, pero que están ahí. Así que gracias a Breida, gracias a Sobrino por estar conmigo este viernes, gracias a todos ustedes por estar en sintonía con La Mirilla todos los días de 12 a 2 de la tarde y por estar en sintonía con Noti1. Por ahí viene Carmen Jovet y Zulma Rosario